clases de placenta. No nos importa más. Esto es lo que queremos que hoy día, cuando salga de esta clase, me interesa a ti que hayas fijado bien. La placenta es un órgano que se encarga del intercambio de gases, nutrientes y metabolitos entre la madre y el feto durante la gestación. Sus funciones son protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas como la hormona gonadotropina humana, el andrógeno placentario y el neuropeptidoide, entre otras hormonas. Vamos a ver su desarrollo. Una vez completada la implantación, el trofoblasto se une al epitelio endometrial, que en este momento llamaremos residuo, y se diferencia rápidamente en dos: un citotrofoblasto interno y un sincitotrofoblasto externo, el cual es invasivo, multinucleado y tiene una gran capacidad lítica. Al final de la segunda semana de gestación, comienzan a formarse proyecciones trofoblásticas que darán origen a las vellosidades coriónicas y se dividirán en tres tipos. Las vellosidades primarias se conforman de citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Las vellosidades secundarias de citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y mesénquima. Y las vellosidades terciarias de citotrofoblasto, sincitotrofoblasto, mesénquima y vasos sanguíneos. Todas las vellosidades tienen diferentes funciones, como nutrición o anclaje. Además, están bañadas en sangre materna y por ello la placenta se considera hemocorial. La placenta crece a la par del embrión. Alrededor de la octava semana de gestación se pueden identificar los siguientes elementos. La decidua capsular es el tejido residual que rodea el embrión y el corión. La decidua basal es la decidua entre el corión y la pared uterina. Este es el componente materno de la placenta. La decidua parietal es la decidua restante que no tiene contacto con el embrión. El corión está formado por trofoblasto y mesodermo extraembrionario. Existen dos tipos de él. El corión frondoso son vellosidades en expansión y están en contacto con la decidua basal. Este corión es el componente fetal de la placenta. Y el corión liso, como su nombre lo dice, muestra un aspecto liso y está en contacto con la decidua capsular. La función de la barrera placentaria es impedir el paso de algunas moléculas y permitir la entrada de otras. Además, separa la sangre materna de la fetal y se conforma por sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, tejido conjuntivo velocitario y endotelio de los capilares fetales. Algunos ejemplos son los gases que se transportarán por difusión simple, la glucosa por difusión facilitada y la inmunoglobulina G, que se transporta por transitosis. Esta inmunoglobulina brindará inmunidad pasiva al feto. Existen diferencias histológicas entre la placenta del primer trimestre y la del tercer trimestre, así que aquí hay una comparación. En la placenta del primer trimestre hay mucho necrosis. Las vellosidades son grandes, los espacios intervellosos amplios, el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto son abundantes, el tejido conjuntivo es laxo, los macrófagos placentarios o células de Hoff-Bauer son abundantes, los vasos coreanos son escasos y pequeños y el material fibrinoide es ausente. En la placenta del tercer trimestre, las vellosidades son pequeñas, los espacios intervellosos son pequeños, el sincitotrofoblasto es escaso y se adelgazan en algunas zonas y se conoce como zonas desnudas. El citotrofoblasto es escaso o ausente. El tejido conjuntivo es denso, los macrófagos placentarios o células de Hoff-Bauer son escasos, los vasos coreales son abundantes y grandes y el material fibrinoide está presente. La placenta madura tiene forma de disco, un diámetro de 20 centímetros y pesa aproximadamente 500 gramos. La cara fetal se distingue por la inserción del cordón umbilical. El cordón umbilical es un conducto para los vasos umbilicales. Tiene dos arterias que llevan sangre desoxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada. Mide de 50 a 60 centímetros y
para que nunca te olvides de él, imagínatelo como una paleta payaso. La cara materna se distingue por los cotiledones. Tiene aspecto acolchonado y una placenta puede tener de 20 a 35 cotiledones. La placenta será expulsada durante el parto. Bueno, yo siempre empiezo mis clases con un pequeño video para que les dé más o menos a ustedes el panorama de lo que va a ser la clase. Solo profundizamos un poquito. Esa es la idea, que los inspire, que no estén acá por... Ya, entonces, aquí tenemos uno, ya hemos hablado, ya nos han hablado de la placenta en el video rapidito, en un minuto nos han hecho un panorama de todo lo que es la clase. La placenta es el órgano materno-fetal vascularizado que permite el intercambio de sustancias entre el torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Pero eso es placenta, eso es un concepto, ¿no? Tenemos que, ayer en el video han visto las partes. Tenemos aquí en este lado está la placenta, está el amnios, el corio que lo protege. La decidua, nosotros llamamos decidua a la pared del endometrio. El endometrio. La decidua es la que eliminamos todos los meses en la menstruación a las mujeres, ¿no es cierto? Es la pared que se elimina. Entonces, decidua basal es la que está en contacto con la placenta, les decía ahí, ¿no? La decidua parietal es la que no está en contacto con la placenta. Este es un órgano muy importante y que está estudiado, dice, al 30-40%. No está hasta ahora descubierto ni al 50% todo lo que es sus funciones, todo lo que es, se ha quedado ahí, nada más, como ya se han descubierto las principales funciones, sus principales partes, ahí, pero la placenta es uno de los órganos, una de las máquinas humanas más maravillosas porque produce vida. Así de cero, de la nada prácticamente, de 2 células, la placenta alimenta, nutre, protege todo al embrión, hasta convertirlo en un bebito hermoso. Este es un cuadro que no lo van a encontrar en un sitio porque lo hice yo, después de leerme todo el William alguna vez. Entonces, aprovechen, chicos, aprovechen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que se produce la fecundación, ¿no es cierto?, entre el espermatozoide y el ovocito. ¿Dónde se produce la fecundación? ¿Dónde? ¿Qué es tercio? Tercio externo de la trompa, ¿no es cierto? Tercio externo de la trompa. ¿Y quién es el tercio externo de la trompa? Imagínense, ustedes cuando estudian medicina, yo cuando estudio, desde que era alumna, cuando estudié medicina, yo iba leyendo el libro y me vine imaginando, estaba metida dentro de la trompa. ¿Qué hay en la trompa? En el espacio sexual. Fibria, ¿no es cierto? Esas fibrias son las que cuando se producen el tercio externo, la fecundación, las fibrias son las que arrastran, ¿no es cierto?, el embrión hacia el útero. Entonces se produce la fecundación a las cuantas horas de haber eyaculado el hombre. ¿Ah? ¿A las cuantas horas de haber eyaculado el hombre ya está la fecundación? 70 años. ¿A las cuantas horas de haber eyaculado el hombre y si el ovocito está ahí, se produce la fecundación? No, entonces miren, primero le pongo el panorama. Estoy diciendo que el ovocito ya está a la espera y el hombre eyacula. ¿A las cuantas horas de la eyaculación se produce la fecundación? Cuando el ovocito ya está ahí. El espermatozoide puede durar hasta 72 horas, ¿no es cierto? Esperando, sí. Pero si el ovocito está ahí y sube el espermatozoide, ¿cuántas horas? Desde que eyacula el hombre hasta que se fecunda. 2 horas, así es, 2 horas. Por eso es que cuando tienen relaciones sexuales dice, ay, ya son las 11 de la noche, mañana me tomo la pastilla de leche. Y si el ovocito ya está ahí,
Ay, es muy tarde, mañana me lo tomo. ¿De ahí qué vienen los embarazos? Sí. Ay, yo estoy haciendo un estudio de la relación de los embarazos ectópicos en relación con la pastilla del día siguiente. Cuando era ginecóloga antes y no había la pastilla del día siguiente, me llegaba un ectópico regional una vez al mes. Desde que apareció la pastilla del día siguiente nos llega 2 a 1 semanal. ¿Por qué? Ya les di la clase por eso. Ya seguimos, no. Ya entonces se produce la implantación. La implantación se produce la fecundación y empieza la división, ¿no es cierto? La división. Cuando entra de módulo a blastocito se produce la implantación. ¿Qué día se produce la implantación? ¿Desde qué día empieza a implantarse? Ya han llevado ellos, llevó todo ya. Mi clase solamente es recordar. ¿Qué día? ¿Qué día? La mujer rasga un poquito de sangre. ¿Qué día? ¿No? Es la implantación. ¿Qué día? Sexto, ¿no? Sexto día. Entonces ahí se produce la implantación. Durante la implantación, el trofoblasto embrionario se introduce en la mucosa uterina. Aquí se forman 2 tipos de células. Aquí está. Este es el raciocinio. Se forma el trofoblasto, que son células periféricas, que es la porción embrionaria de la placenta. El trofoblasto son las células periféricas, porción embrionaria de la placenta, y el embrioblasto, que son las células interiores. Por aquí ya estamos. Entre el día 7 y el día 8, el trofoblasto está formado por una capa interna de células, ¿no? Y el citotrofoblasto es una capa externa. Aquí están. Embrioblasto, células internas, trofoblasto, células externas. El trofoblasto, ¿no?, se va a dividir en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Facilito. El citotrofoblasto es un conglomerado de células individuales con actividad mitótica que van a alimentar al sincitiotrofoblasto. Y el sincitiotrofoblasto son los que van a formar vacuolas, ¿no?, o lagunas que van a erosionar el endometrio, van a penetrar el endometrio. El epitelio endometrial se sella al 11º día de la penetración. Se empieza entre el 6 y el 11. El 6 empieza a escarbar el trofoblasto empieza a escarbar, a meterse en el endometrio y se sella al 11º día. Pase, niña. Vamos a avanzar. Entonces, al 9º día ya existen las lagunas, ¿no? Las lagunas. Y a los 12º día las lagunas trofoblásticas del polo embrionario se comunican con los sinusoides maternos. Entonces, este es un cuadrito, ¿no?, que son como 20 páginas de resumido en un cuadrito de acá. Fácil de grabar: blastocito, trofoblasto, embrioblasto. Trofoblasto, sincito, trofoblasto, sincito, trofoblasto. Ahora, porque es muy pesada la fisión. Entonces, el sincitio trofoblasto erosiona los vasos sanguíneos maternos. Ya les dije que se mete, ¿no? El trofoblasto, a su vez, a los 13º días ya se divide en corión, placa coriónica y las vellosidades coriónicas. Entonces, cuando ustedes pregunten, ¿las vellosidades coriónicas de dónde derivan? Del trofoblasto. La placa coriónica del trofoblasto, el corión del trofoblasto, ¿no es cierto? Y al final de la 3ª semana ya está casi completo, ¿no? Se produce la vascularización y hay cavidad miótica, ya podemos ver que rodea el embrión. Aquí repitiendo, otra vez esta dinámica. Miren, esta es la cavidad virtual del endometrio, esta es la cavidad virtual del endometrio. Entonces, el trofoblasto induce cambios en el endometrio para formar la decidua. Tenemos la decidua cápsula
tenemos el corio liso, el corio frondoso. El corio liso, la región del corio en contacto con la decidua capsular, acá está, y el corio frondoso en contacto con la decidua basal. ¿Cierto? El corio frondoso, decidua basal. La placenta, estructuras copilredondas. ¿Ya han visto placenta, supongo? ¿Quién ha visto ya parte? ¿Ninguno ha visto? Sí, no sé, cuando me estoy rotando por los doctores, sí que haber visto parte. Porque los ginecólogos hacemos parte estética y parte ginecológica. Eso es lo emocionante. Desarrollo de la placenta, ¿no? Tenemos tres clases de vellosidades: las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Muchos son preguntas de examen, ¿no? Las vellosidades primarias tienen dos formas: el sincitio y el citotrofoblasto. Miren, aquí está el sincitio y el citotrofoblasto. Las secundarias son de penetran las células mesenquimatosas, ¿no? Y las terciarias son vellosidades secundarias por lechos capilares. Vellosidades libres y dietulares, eso no están, pero ahí arriba sí, vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Otra vez otro dibujito, cada vez más bonito para que ustedes puedan la placenta. Ya habíamos visto en el video, la placenta es de forma discoidal, más o menos mide entre 15 y 25 centímetros. En obstetricia, muy importante que ustedes sepan cuánto miden sus dedos. Cuánto miden, algunos medirán medio centímetro, otros 1. Entonces, cuando hacen tacto, dicen, dice 1 centímetro. Yo sé que mis 2 dedos miden 3 centímetros. ¿Cómo mide la placenta? No vas a tener 1 centímetro, estás con las manos con guantes. Cada uno tiene que saber cuánto mide su cuarta. Mi cuarta mide 20, mi cuarta mide 18. Entonces, saca la placenta porque te van a pedir los medidas. Así. Ustedes son secretitos, ustedes saben. Y cuando algunos calculan, es una placentaza y dice 10 centímetros. Entonces tiene forma discoidal. Su diámetro es entre 15 a 25 centímetros, su espesor es de 3 centímetros y su peso es de medio kilo a 600 gramos. Esta cara, según los del video, quien estuvo atento, ¿qué cara es? ¿Cara materna o cara fetal? Fetal, ¿por qué? Porque está bien. No, cierto, estuvieron atentos al video. La cara fetal. Entonces la placenta posee dos componentes. Tiene, como decir, un derecho y un revés. Tiene la porción fetal, formada por el corio frondoso, en donde la placenta está rodeada por la lámina coriónica. Bueno, ahí cuando reciban la placenta, ustedes solamente ven una membrana, pero en el filito lo abrimos y ahí vemos el amnio y el corio, que son dos membranas que están ahí juntas. A la hora que sale se juntan. Y la parte materna, que es como un colchoncito. Así, van a ver varios cotiledones, cada uno son cotiledones, así se ven. Entonces aquí cuando nos entregan a la placenta, tú tienes que revisarla, que esté íntegra, porque a veces se quedan, ¿no? Se quedan restos, esto es lo que se queda esto, se quedan las membranas. Se llama retención de restos placentarios. Si no lo sacamos a los 7-8 días, puede generar endometritis. Bueno, ustedes generalmente ya son de otra época, pero cuando yo antes, por decir mis padres, mis abuelos, antes mucho decían el mal de 7 días, donde dio el sobreparto. Yo he crecido desde niña escuchando que decían, a fulana le dio el sobreparto. A los 7 días, le ha dado fiebre, le ha dado fiebre y ha sangrado. No es sobreparto, está con endometritis, se le ha dado restos y por eso le está dando fiebre. A veces el cuerpo es tan maravilloso que se contrae a los 7-6 días y empieza a eliminar solito los restos. Antes había bastantes complicaciones obstétricas, sino que no se sabía. Por los años 60, dice que por los años 60 en el Perú casi el 80% de mujeres daban luz en su casa, de las cuales cada 2 mujeres en el 60 que daban luz, una se moría.
Ahora la muerte materna en un país es muy importante. La muerte materna, la disminución de la muerte materna está de la mano con el desarrollo de un país. ¿No? En los países desarrollados no tienen muerte materna. Y si tienen, digamos, nosotros como somos países subdesarrollados, pues lo que más tenemos es la muerte materna. Y la mayoría que siempre está en el top 5. No porque seamos malas ginecólogos, sino porque seamos malas obstetras. Lo que pasa es que nosotros recibimos, por decirlo, hospital regional en nivel 3, donde yo trabajo, recibimos todo lo complicado de Tumbes, Piura, Cajamarca, San Martín, Amazonas. Y a veces cuando llegan a nuestras manos ya llegan solo para UCI, ¿no? Y llegan a morir acá. Entonces esa muerte es muerte materna, no la toma que viene de Amazonas, sino es una muerte materna del AMBA, a veces por meses tenemos 5 o 6 muertes maternas, de nosotros no hay ninguna de las familias. Soy de Cajamarca, soy de Cajamarca, de otros departamentos, pero la mitad de la gente viene acá y nosotros estamos en la tóxica de muerte materna. Me pide la Valleja y la verdad que no se nos mueve en casa. Así llega entre mal. Hacemos todo lo posible. Pero ya cuando vienen de otros lados ya vienen de 3, 2 días, ya es un poco difícil. Yo estoy muy orgullosa de mi hospital porque a menos que tiene competencia, actuamos rápido, hacemos las cosas rápido. Alguna vez alguien nos filmó, un residente nos filmó. Tuvimos una emergencia en un residente de traumatología el año pasado. Así. La emergencia fue así, tan rápido que todo el equipo funcionó la sangre, funcionaron los anestesiólogos, funcionaron las doctoras que estábamos ahí, todo funcionó. Cuando salí de la cirugía, el residente de traumatología me dijo: doctora, la estoy filmando. Desde que usted vino corriendo con la paciente hasta ahorita. Le digo: ¿qué tal te pareció? Me parecía que estaba en la serie. Digo, de verdad, sí. Sí, se lo juro. Yo me quedé pensando, ¿no? Así se va, porque en obstetricia es así, rápido. El que quiere ser ginecólogo es el que le gusta, es el que va a pensar, actuar rápido, va a diagnosticar rápido y actuar rápido. Y que le gusta hacer guardias, pues. Pero el que le gusta hacer guardias de verdad, porque no se duele. De 8 guardias que tengo, una dormiré 2 horas, pero el resto no duerme. Entonces, el que le gusta clínico es lindo, es precioso, pero tiene que ser rápido, pensar rápido, todo rápido, que no le guste dormir. Entonces ahí está, clarito. El lado fetal, ya hemos dicho, está cubierto por completo por la lámina coriónica, es totalmente así transparente, la neta bonita, se observan arterias, se observan las venas, ¿no? Y a su vez el corión está cubierto por el ano, ya les dije. Los que rotan conmigo en centros técnicos siempre les hago ver el ano y todo, siempre los placenta. Los que rotan, ¿hay no también el almazón? No lo digo ni fuera de nosotros. En ginecología, doctora, en obstetricia, claro que No, en obstetricia no. En ginecología sí. Y en la anestesia sí rotan. En la anestesia está Serrano, Ventura. Solo los Los dos. En el regional aquí está Mónica, yo,
Ahora, las funciones de la placenta. La placenta tiene tres funciones muy importantes. Regulación del intercambio materno-fetal, función endócrina y función inmunológica. Tres funciones así detalladas. Dentro de la función de regulación del intercambio materno-fetal tiene que estar toda la rama arterial y venosa, ¿no? Se empieza con las arterias uterinas, luego tenemos las arterias espirales, las venas coriales y terminamos en la vena umbilical que llega hasta el feto. Esta secuencia tiene que aprendérsela para facilitar estos intercambios. Esta secuencia siempre viene. Ya les dije una pregunta. La barrera placentaria, ¿de qué está formada? La barrera placentaria está formada por sitio toxoplasma, en el video hablaron de tejido conectivo y células endoteliales de los capilares de las vellosidades. La placenta actúa como una barrera selectiva, permitiendo el paso de diferentes moléculas e impidiendo el paso de otras. Por eso es que cuando damos medicamentos y la gestante está embarazada, tenemos que saber qué medicamento cruza o no cruza la barrera placentaria. A la placenta van a llegar sustancias beneficiosas maternas como son el oxígeno, los nutrientes, los anticuerpos y sustancias perjudiciales, ¿no? Ya les decía, como los fármacos, las drogas, los virus, las bacterias. Tenemos que saber cuáles son las que cruzan la barrera y cuáles no. La de nutrición, pues, es el paso de nutrientes entre la madre y el feto. Se regulariza por diferentes mecanismos que ustedes ya los conocen. Transporte activo, transporte facilitado, pinocitosis, etc. ¿no? Difusión simple. En la difusión simple saben que es de acuerdo al gradiente, ¿no? De mayor a menor, pasa solito, sin gastar. Por difusión simple pasa agua, gases, algunos electrolitos como sodio, potasio, algunos ácidos libres. Como difusión facilitada por arrastre, ¿no es cierto? Por arrastre. Aquí pasa la glucosa, que es la fuente de energía energética principal para el cerebro. Miren, para que pase la glucosa no necesita gastar energía, es por arrastre, porque hay concentración o no concentración. Por eso es que en una gestante hay que controlar la ingesta de azúcar. Sobre todo si ustedes a sus manos, cuando llega la gestante, es una gestante gordita. Yo siempre les digo a mis alumnos, el médico tiene que ser ectópico. ¿Qué significa eso? Ectópico, porque yo estoy sentada y desde que el paciente entra a mi consultorio, yo ya lo estoy mirando desde la pieza a la cabeza. Cuando el paciente se sentó, yo ya tengo una idea de ese paciente es gordo, puede ser diabético, puede ser resistencia de insulina, tiene los ojos saltones, tiene acantosis, desde que entró nada más hasta que se sentó. Ya hice un montón de diagnósticos, ya sé más o menos por qué llegó. Ese es el médico. El médico tiene que pensar, razonar, deducir. Por si acaso, el médico exitoso no es el chacón. A veces no es ni el primer puesto. El médico exitoso es aquel que sabe razonar, deducir para llegar a su diagnóstico. Y que todo no lo sé. Tú te podrás comer los kilos, pero la capacidad de razonar, de deducir y de sacar tus soluciones para tu diagnóstico así o avanzado, eso es innato y no lo tiene cualquiera. Entonces ahí está, en eso está el éxito del médico cuando sale de las aulas. Ahí está el éxito. Si ustedes durante toda su carrera han empezado a razonar, han empezado a deducir, lo que han estudiado van a tener éxito porque van a hacer diagnósticos verdaderos, van a hacer diagnósticos precisos y van a mejorar a su paciente. Pero si no saben razonar, no saben deducir, no saben integrar lo que han estudiado, van a ser médicos laboratoristas. O sea, que lo ven al paciente y no saben qué tiene, le piden de todo del laboratorio y así como el laboratorio sacan su posible diagnóstico. Y no es así. No es así. Ayer pasé visita. Entonces era una paciente que la habían operado, pasé visita en la mañana, era una paciente que la habían operado el día anterior a las 9 de la noche. Entró con 10 de hemoglobina. No, me la había operado en la mañana. Salió con 10 de hemoglobina. Entró con 10 de hemoglobina a la emergencia a las 9 de la
el residente con el interno había evolucionado. Paciente anémica con 5 de hemoglobina, se le pide 3 transfusiones. ¿Estaba correcto? Y la paciente ahí, echada. Yo digo, ¿se tú has visto? A ver, cuéntame. ¿Con cuánto ingresó de hemoglobina? No sé. Entonces tiene 5. ¿Por qué le pide? No es que a partir de menos de 7 se transfunde, pero les preguntó por qué está con 5. Si ella ya está dando la interna, ya está dando el tratamiento, pero no se pregunta. Lo que ustedes tienen que preguntarse es 5, pero ¿por qué está con 5? Lo primero que tienes que hacer es, me fui a la emergencia, ¿cómo entró? Entró con 10, la operaron. ¿Cuánto de pérdida tiene en la operación? 500, imposible. Si entró con 10 y solo perdió 500 en la operación, ¿cómo va a estar con 5? Digo, tú bien bacán, ¿la viste? Con 5, ya, qué chévere, hay que ponerle sangre. ¿Y ahí? ¿Pero cuál es la causa? Los signos vitales, la paciente con 104, estaba taquicárdica, estaba taquineica, pero bien bacán, o sea, si yo soy un médico que no llego a las 7:30 de la visita, si no llego a las 11, 12 del día, o sea, ni siquiera le dio ya el tratamiento y no se preguntó. Si está taquicárdica, está taquineica, es por la anemia, no está hemodinámicamente estable. ¿Qué puede estar sucediendo? Puede estar sangrando, se entró con 10 y solo se perdió 500 en la cirugía. Ya han pasado 24 horas, está con 5. ¿Qué quiere decir? Que por dentro está perdiendo sangre, está sangrando, algo pasa. Mire, están haciendo internado y ni siquiera se preguntan por qué. De frente, está con 5, le duele la cara y me había puesto otro día. Diagnóstico, voces, la residente también me cayó porque el residente ni siquiera le regresó la historia. Voces aliada tantos días, si está con 5 de morfina, ¿qué le va a doler? La cabeza. Estás voces aliada, voces aliada P1, 2, descartar cefalea por contunción. Anemia severa. Si está con 5, ¿es justo que le duele la cabeza? Sí, es justo que le duele la cabeza, pues le va a doler a morir. Está con 5. O sea, ¿de dónde me sacas que puedes una cefalea por contunción? Yo le creo que tenga 9, 10 de hemoglobina, bueno, contunción, pero tiene 5. Pero ya me puso el diagnóstico y encima ya tiene tratamiento. 3 unidades de sangre. ¿Eso es razonar? Eso no es razonar. Por favor, eso no es razonar. El médico se tiene que preguntar por qué. ¿Por qué? Encuentro esto, pero ¿por qué? Encuentro esto, pero ¿por qué? Ahí está el éxito cuando ustedes sean médicos, porque a mi mano llega un montón. Tengo un montón de pacientes, doctora, me he recorrido todos los ginecólogos de Chiclayo y nadie me encuentra la cura. ¿Por qué? Porque cuando hacen la especialidad, hacen de pulmones, solo ven pulmones, no integran. El paciente es todo. Hacen la especialidad de los jóvenes ahora de
soluciones de continuidad. Cuando las células están bien pegaditas, va a haber soluciones de continuidad, va a haber espacios, puentes, y por ahí también se puede transportar las sustancias. La función endocrina es el único órgano con capacidad de sintetizar hormonas proteicas y hormonas esteroideas. Miren lo grandioso de la placenta. Esta es pregunta de examen siempre. Función de síntesis endócrina. ¿Tiene lugar exclusivamente dónde? En el sincitio trofoblasta. Función hormonal. Tenemos el HG, ¿no? Sabemos que esta hormona tiene dos unidades, la alfa y la beta. La unidad beta es la exclusiva de origen coriónico, por tanto solo puede detectarse en el embarazo. La beta HCG es la que nos dice precozmente si estás embarazada o no. A los 8 o 9 días de haber tenido la relación sexual ya te puedes sacar tu beta HCG cuantitativo, porque hay cualitativo y hay cuantitativo. El cualitativo es el que nos dice positivo o negativo. Y el cuantitativo de cuánto nos dice cantidad. Entonces el beta HCG se empieza a producir rapidísimo. 8 o 9 días de haber tenido una relación sexual ya te puedes sacar tu beta HCG cuantitativo en sangre y ya puedes saber si estás o no embarazada. No vayan a decir, viene, prima, quiero saber si estás embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Cuándo es tu regla? El 20, estamos 15. No, todavía tienes que esperar que se te... No. Esta prima ya puede saber si está embarazada o no. ¿Con su qué? Beta HCG cuantitativo. Por eso dice, beta HCG es la base de todas las pruebas del embarazo. Su pico máximo 9-10. ¿Qué hace la beta HCG? Estimula la producción de progesterona en el cuerpo lúteo. O sea, la beta HCG hace que el cuerpo lúteo permanezca activo a partir del día 14 de la postovulación, produciendo progesterona, hasta que la placenta sea capaz de sintetizar su propia progesterona a partir de la semana 9. Entonces, si me viene abortando una chica de 6 semanas, 7 semanas, ¿qué puedo más o menos deducir? Son dos cosas. Que ese cuerpo lúteo ha sido insuficiente. ¿Por qué ha sido insuficiente? Algo pasa hormonalmente en esta chica, ¿no? El beta HCG hace que el cuerpo lúteo produzca progesterona y la progesterona que ese embarazo sea viable. Entonces, si viene abortando de 6, 7 semanas, es hormonal. Puede ser 50% hormonal o 50% también porque la naturaleza es sabia. El 50% de los abortos antes de los 14, 9, 8 es porque cromosómicamente viene mal. Pero también puede ser hormonalmente, ¿no? Hay insuficiencia del cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo está ahí, que produce progesterona hasta que la placenta pueda formar su propia progesterona a partir de la semana 9. Baja, hace su pico. Su pico máximo es 9 semanas. Por eso, si les viene una gestante que dice, tengo 6 semanas y me muero de náuseas, vómitos, ¿es correcto o no? Relación. Dice que su pico máximo de la beta HCG es 9-10. Me viene de 6-7 semanas. Yo le digo, ¿está correcto que yo le diga, es normal, así es el embarazo? No. Si la gestante tiene 6-7 semanas y me viene con náuseas, vómitos exagerados, no puede ser del embarazo, porque ¿dónde empieza? Entre la 9 y 10ª semana es el pico y se va más o menos bajando hacia la 14. Las náuseas y vómitos son entre las 8 o 9 semanas hasta las 14. Se debe quitar. Entonces, si me viene de 7 semanas, de 6 semanas, con náuseas y vómitos, no es del embarazo. Hay alguna infección por ahí que me está haciendo que esta paciente tenga náuseas y vómitos. De repente tiene gastritis. Es una paciente que le preguntas, ¿antes del embarazo sufrías de gastritis? Sí, doctora. ¿Sufrías de infecciones urinarias? Sí, doctora. Una infección urinaria hace que te dé náuseas y vómitos exagerados. Que tengas vulvovaginitis, así, extrema también. Entonces, si me viene de menos de 9 semanas, 7, 6, con náuseas y vómitos exagerados, no puede ser el embarazo.
o porque las chochean mucho, o porque no les dan casi les prestan atención. Si no, ¿cómo creen? La que está embarazada calladito no le dan nada. ¿No? La que está tiene el componente psicológico, la que está embarazada calladito, 4 o 5 que no le dan nada. Y hasta ahora hay un montón. Los papás no se dan cuenta. ¿Sí? ¿Vieron? Mi hijita de 14 años está con cólico, está por pediatría, una vez entró la tía. Y como los internos ya habían rotado por gineco, doctora, venga, ese no es cólico, creo que está dando a luz. ¿Está completa? Pásela. Otra hormona importantísima que forma la placenta es el lactógeno placentario. Tiene una acción similar a la hormona del crecimiento. Su principal acción es modificar el metabolismo materno para asegurar un aporte constante de glucosa al feto en todo momento. Hace lipólisis materna para producir ácidos grasos para nutrir al feto. Bueno, ahí hay un cuadrito, solamente esto de puesto para que tengan conocimiento de todas las hormonas que produce lo maravillosa que es la placenta. Pero no quiero que les voy a preguntar en ustedes tienen que hay cosas. Yo desde que soy docente, desde que tengo 18 años, siempre trato de enseñar como a mí me hubiera gustado que me enseñen, ¿no? Porque yo he sido alumna en los tiempos donde me maltrataban, donde se humillaba, porque no tenía derecho a opinar de nada porque me jalaban. Ustedes miran a esos tiempos porque se mueren, ¿no? Sí, se mueren, porque vamos al otro extremo, porque ahora son las generaciones de cristal. ¿Ustedes se imaginan? Cuando yo llevé anatomía 1, le paró un enemigo por mí, así chiquito, delgadito, no tan agraciado. Y el docente dijo, ¿cómo te apellidas? Fulano de tal. Y así le dijo, ¿tú quieres sacar ese juego a ser médico? Yo me voy a encargar con todos ellos. Lo paró 3 veces a la semana. Así le dijo. Por eso le digo, son otras épocas, ¿no? Son otras épocas. Por eso yo trato de enseñar. Entonces, cuando yo llevaba un ponte hematología, el doctor nos enseñaba hemato como si fuéramos a ser hematólogos. Un urolito, 3, 4 litros. No es así. El médico general debe conocer bien las cosas, pero lo puntual. Porque no es especialista. Debe conocer todo lo general, ¿no? No lo debemos acosigar a ustedes. Porque al final tampoco se les va a quedar. Así nos aproximamos como si fueran especialistas, ¿no? Esa es la idea, de que me sepan las cosas básicas para que ustedes se puedan desempeñar cuando vayan a su Perú, cuando vayan a su internado. Y la otra característica, que el médico no debe ser ocioso. Porque por ser ociosos, nos han ganado de terreno a sus secretos. Porque el médico que va al Perú, que tiene que estar, no, yo no, porque va a ver los secretos. No me gusta que va a ver los secretos. Tiene que verlo tú, una consulta, aunque sea. Porque tú eres el que vas a descubrir los factores de riesgo, porque la obstetricia está capacitada, sus 5 años estudia solo para tener embarazo normal y parto normal. Todo lo que se parte de la
tiene el potencial para expresar antígenos originariamente paternos que son genéticamente extraños a la madre. Clases de placenta. Tenemos la placenta previa. La prevalencia es del 0.25 al 0.5 en gestaciones únicas. El riesgo de placenta previa es superior en caso de cesáreas previas. Hay otros factores, ¿no? La edad materna, tabaquismo, raza negra, asiática, multiparidad, gestaciones múltiples y tratamientos de reproducción asistida. La placenta previa supone el 20% de la hemorragia trimestral. ¿Qué significa placenta previa? A ver, ¿qué es una placenta previa? Claro, cuando la placenta está en el cuello, ya vamos a ver las clases, tapa el cuello, no hay clases. Pero placenta previa se llama aquella que está cuando el cuello. Entonces, eso es placenta previa. Ahora, ¿por qué se produce la placenta previa? A ver, razonemos. Lesionado dice ahí, gestaciones múltiples. ¿Por qué? No, porque eso te da alegría. Cuando tú lees un libro, lees otro, encuentras cosas pero lindas y yo las comparto. Porque a veces cuando tú lees así superficial un libro no te dice. ¿Por qué creen? Razonemos. ¿Por qué? Esta señora tiene 5 hijos, tiene riesgo de placenta previa en este embarazo. ¿Por qué? A ver, razonen. Viene la señora y ya le digo, esta señora tiene su 5.º embarazo. Su factor de riesgo es que haga placenta previa. ¿Por qué? Porque ustedes están en la capacidad de decidir. El último ciclo. Ya han pasado empleo, visto, todo. La placenta previa es modificación dentro del útero. ¿Cómo va? ¿Ya por qué se da eso? No. Dice acá, gestaciones múltiples ya. En su 5.º embarazo tiene alto riesgo de hacer placenta previa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir placenta previa? Que el embrión, que el blastocisto, el trofoblasto se implantó en un lugar muy abajo. ¿Y por qué se implantó muy abajo? ¿Dónde se debe implantar un embrión? Fondo uterino. Ya, ¿y por qué este embrión se le dio la gana implantar más abajo? ¿Por qué? Porque es un 5.º embarazo. Cada embrión, el embrión donde se implanta un embrión queda con una cicatriz. Nunca más se vuelve a implantar ahí otro embrión. Entonces, si la mujer tiene 4 o 5 hijos, va a tener un montón de cicatrices en el fondo uterino y el embrión está buscando un endometrio virgen. Entonces, mientras más hijos tenga, la probabilidad de hacer placenta previa es alta. Entonces, eso es así. Pero me viene una chica y me dice, ¿estás sangrando? ¿Es tu primer embarazo? Sí, abortos no tengo. Muy bien. Le hago la ecografía, placenta previa total. ¿Me está diciendo la verdad ella o me está mintiendo? Me está mintiendo, pues. ¿Cuántos abortos habrá tenido? ¿Cuántos abortos habrá tenido? Porque en la vida primeriza, que no ha tenido ningún aborto, me va a hacer placenta previa. O la otra también puede ser la tan mala suerte que tuvo un solo aborto y hicieron el grado y se fibrosó. Placenta previa. Los biomas también pueden. Los biomas todavía no por ahí, estoy en gestaciones múltiples. Si no se lo estoy haciendo, los estoy haciendo razonar para que se acuerden.
Yo era recontra feminista, yo soy independiente. Una vez que empecé a ser químico, pero uno se da cuenta, pues al toque, pues esta chica, ¿no? Al final dice, no, sí, porque es imposible. Salvo como que tenga miomas o que el útero esté deformado, ¿no? Que sea un útero bicornio o que esté muy partido, ya que se trata por abajo, que son casos especiales. Pero que no tenga nada, que no tenga miomas, su primer hijo y que sea placenta previa ya. O tuvo la mala suerte de tener un aborto que hicieron el grado y se quedó muy rosado. Tratamiento de reproducción también, tratamiento de reproducción, porque antes no colocaban un embrión, sino colocaban 2, 3, entonces salen los embriones, llegan a luz y cada uno busca por donde se implanta. ¿Quieren yo bonito lo que te siga razonando? No, se les va a quedar. La medicina es muy bonita, pues si la razón. Miren, por dibujitos, clases de placenta previa. Tenemos dos clases, placenta oclusiva, así de frente se dice, placenta oclusiva y placenta es la nueva clasificación. Placenta oclusiva y placenta no oclusiva. Oclusiva, la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno. ¿Dónde está? Acá, de aquí está la placenta. Cubre todo. Y la no oclusiva tenemos la placenta marginal, la placenta de inserción baja. Algunos también le llaman placenta previa parcial, la mitad, placenta marginal, es adyacente al borde del óseo, y la de inserción baja, borde placentario menos de 2 centímetros del borde del óseo. Pero es placenta oclusiva, placenta no oclusiva. Esas son las dos clasificaciones. Aquí manejamos el 30%. La manifestación clínica más frecuente de la placenta previa es la menor calidad de sangre, es roja, brillante, abundante. Sangre de la paciente. En el 10 a 30% de los casos se asocia dinámica uterina. Los 30. El 30% de los pacientes presenta sangrado antes de las 30 semanas. El otro 30 entre las 30 y 36 y el otro 30 después de las 36. La clave de los 30. 30% antes de las 30 semanas, el otro 30 antes de las 36 y el otro 30 después de las 36. Esta es una enfermedad de la placenta, el acretismo placentario. La placenta se adhiere exageradamente al miometrio de forma anormal. Ahora más que antes hay placentas sácretas porque todo por las cesáreas. Ahora hay bastante cesárea, entonces las cesáreas la mayoría son en las clínicas es por sufrimiento materno. Ahora las chicas llegan, como yo digo, las chicas llegan no los bebés que no quiero la causa. Entonces yo lo único que les digo es, ve bien, si quieres tener 2 hijos, haces cesárea, pero si quieres tener 3, 4, mejor es parto vaginal. Y también hay algunas que las trabajo, algunas quieren parto vaginal, no sirve, voy a poder. Estoy haciendo mi ciclo que sí he tenido que hacer 15 días. Linda la chica, la única receta que he tenido bien aplicada, con el cuaderno, pegaba laboratorios, linda la chica, un informe lindo. Se iba a su psicoprofilaxis doble, se iba a su posta pagada aparte. Yo voy a poder, si yo voy a poder, duele mucho. O
hasta las 41 esperamos. Al siguiente día la mamá me dice, llama, doctora, ya estoy ya. Sí, me duele horrible, me duele ya. Digo, son las 6 de la mañana. Digo, a las 9 llego a la clínica. Digo, a las 9, doctora, sí, le digo. Llega llorando. 9 de la mañana. Le digo, yo otra vez está como un poco, le dije, moco con sangre, no. ¿Cómo hacer parto? Pero me duele un poco. Y así lloraron. Ya votando, no digo nada. Ya había llegado como a los otros. Ah, eso no va a pasar nada. A las 12 me llama. Doctora, ya no tiene tampoco, si pongo con sangre, me da socorro. Me duele demasiado. Me voy a que me examina nada. Le digo, así que sí, vente a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 le digo para hacer el trabajo. Pasó una hora y me llamó. Doctora dice que ya no va. Nada necesario. Es una paciente tan mala que le digo, como me veces me tenía mortificado. Miren, este es algo muy bonito porque manejamos cuando somos residentes. El riesgo de placenta ácreta, si existe una placenta previa, aumenta en función del número de cesáreas. O sea, si ustedes ven que es placenta previa, tiene alto riesgo de hacer placenta ácreta, pero tiene más riesgo si es placenta previa y cesárea. Si es una paciente con cesárea y tiene placenta previa, miren acá. Si es una placenta previa sin ninguna cesárea, solo el 3.3% hace crepicio. Si es una paciente con placenta previa pero tiene una cesárea, el 11%. Si es una placenta previa y el paciente tiene 2 cesáreas, el 40% hace crepicio. Si la paciente tiene 3 cesáreas y es una placenta previa, el 61% hace crepicio. Y si tiene 4 o 5, ya es el 65%. ¿Y cuál es que haga crepicio? Que tenemos que operar y sacar el útero. Sacamos el útero y sacamos el útero. Ese es la crepicio. Aquí van a ver, ahí está la placenta. Placenta ácreta tenemos que sacar el útero. Ya sabemos ya, tenemos que verlo en el ecógrafo. Cuando hay acretismo placentario, Dios mío, ya sabemos ya. Porque vamos a entrar, tenemos que sacar el bebito y ya hacer histerectomía. Y es bien feo, porque una cosa es hacer una histerectomía con un útero de este tamaño y otra cosa es hacer una histerectomía con un útero de este tamaño. Entonces aquí, miren, acá está. La placenta normal es esta, miren. Acá se ve el miometrio, ¿no? Este es el miometrio, miren así. La placenta ácreta, las vellosidades coriales se insertan directamente sobre el miometrio. Acá está, ya está sobre el miometrio. La íncreta, las vellosidades coriales invaden el miometrio, mira, aquí ya invadió la placenta. Y la placenta pércreta ya la atraviesa. Ya atravesó el miometrio. Esta placenta es bien fea porque atraviesa el miometrio y llega hasta la vejiga. Ya, pues ahí me percibo como un chavo. Porque es una emergencia, ahí sí ya me percibo como un chavo. Bueno, a mí me gusta, pues, cuando te toca pacientes así es pura adrenalina. Bueno, esto lo pide, pero ya para que conozcan, basa previa. Se define como basa previa, miren un poquito acá. O sea, están los vasos sanguíneos ahí expuestos, las venas, las arterias. No están envueltas dentro del cordón umbilical. La basa previa se define como basa previa la presencia de vasos fetales en las membranas, desprotegidos del tejido placentario o cordón. Tenemos dos clases, la vela ventosa